traer tu mejor adoración al Padre Celestial, que te goces en su presencia, que si viniste en este día cargado y trabajado, suelte todas tus cargas y disfrute de lo que el Señor tiene para ti en esta hora. Cantémosles al Señor. Yo quiero ver esa sonrisa, yo quiero ver el gozo del Señor en esta iglesia, no hoy nada más, todos los días, que tú lo que respire, de lo que emane de tus poros sea eso, el gozo del Señor, porque así ese es tu mejor testimonio, esa es tu mejor manera de decir que hay algo bien diferente en ti, que hay alguien todopoderoso que está en ti y que te dirige y que te llena cada día, aleluya. Y para aquellos que no lo saben, yo les voy a dar una buena noticia. Hoy estamos celebrando un día bien especial. El Día de los Padres, hermanos. Nos gozamos tremendamente y les damos la bienvenida a aquellos que han ido llegando, que son papás. Hoy tenemos un día bien especial, bien bonito, un programita que se ha preparado con mucho cariño para todos ustedes. Espero que lo disfruten, que se gocen. Puestos de pie. Continuemos alabando a nuestro Señor, gocémonos nuevamente en la presencia del Señor y cántale con gozo a tu Dios, que Él sepa que tú estás bien contento de cantarle, de alabarle y de levantar tus manos al cielo. Recibe de parte del Señor.
estuvo preparando todo este especial para nosotros los padres, pero sobre todo para nuestro Padre Celestial. Así que se le agradece de todo corazón y nos sentimos contentos y gozosos por todo este honra por la cual nos han dado a través de estas presentaciones. No se supone que yo esté hoy aquí al frente, porque es para nosotros los padres. Pero alguien me dijo, bueno, pero como usted es el único que puede regañar, pues entonces a usted le toca. No, no vamos a regañar nada, ¿verdad que no? No vamos a... eso lo dejamos para el próximo domingo. Queremos simplemente tocar como parte de una reflexión algunos principios que nos enseña la Escritura de lo que es un padre, pero también un padre antes de ser padre fue así, es un hombre que Dios pues nos ha creado, y de esa manera pues ya viene la otra parte. Además de ser hombre, pues también somos padres sobre esta tierra. Y quisiera traer esta reflexión, no va a ser muy larga, pero si usted ve que son las 4 de la tarde, levante su mano para que yo me pueda detener. Así es que hoy vamos a tener esta pequeña reflexión del Día de los Padres, y es algo que me vino a mi pensamiento. ¿Cuáles son los deberes principales de un padre? Los deberes principales. Tanto hombres como somos, pero también somos padres. Cuando decimos deberes, esa palabra deberes tiene un significado. Y ese significado es uno que es deudor. Uno que está obligado a hacer algo. Alguien que está comprometido con algo, y es su deber poder responder. Y esa es la definición. Ahora dice deberes principales. ¿Qué son las cosas principales que define esa palabra? Es algo que es principal, lo que es primordial, lo que lleva primer lugar. Aquellas cosas que son las de más importancia y que son las bases de lo que hay que hacer. Es lo fundamental. Así que partiendo desde esta perspectiva, los deberes principales de tanto como hombres, también como padres. Vamos a ver, dice aquí, el líder, ¿cuáles son esos deberes? ¿Cuáles son esas cosas principales que debe tener todo hombre y padre? Que es el líder principal de la creación. Y hay unos pasajes bíblicos aquí, no los tienen que buscar porque los tenemos aquí ya escritos. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios crea al hombre, lo hace diferente. La creación del ser humano, en este caso del hombre, fue totalmente diferente a las demás cosas que Dios creó sobre esta tierra. Cuando Dios crea al hombre, fue en el 6º día. Ese mismo día había creado los animales más temprano. Y dice la Escritura que de la tierra hizo todos los animales. Pero dice luego Dios, ahora hagamos al hombre. Y tomó el tiempo que era necesario para hacer a ese hombre. Dice que del mismo polvo de la tierra, lo fue formando, lo formó,
Pero no solamente quedó ahí, sino dice que lo hizo a su imagen y semejanza. El resto de la creación no está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y ahí es donde Dios hizo algo especial. Algo muy diferente a lo demás creado. Dice el Salmo 8, que aunque Dios nos hizo menores que los ángeles, porque los ángeles es una creación de Dios celestial, allá, que son superiores a nosotros los seres humanos, y en muchos tipos de facultades y cualidades. Pero nosotros los humanos, dice que al hombre lo hiciste, dice el Salmo 8, superior a las demás cosas. Lo coronaste de gloria, lo coronaste de honra, para que Él se enseñoreara, así como dice aquí la Escritura, Él se enseñoree a los peces del mar, a las aves de los cielos, aún todos los animales que hay sobre la tierra, todo lo que es la creación dentro de esta tierra, para que el hombre se enseñoreara de todo lo que Dios había creado. Pero Dios nos creó con esas capacidades. Dios nos dio, por habernos hecho conforme a su imagen y semejanza, nos dio un intelecto. Nos dio esa capacidad de pensar, capacidad de razonar, capacidad de evaluar. Y nos dio esa capacidad también para tomar decisiones, que es la voluntad. Y es ahí donde Dios dice que haberlo hecho para que ahora Él se dedicara a lo que era enseñorearse sobre la creación. Ahora, ¿qué es que vaya a señorear sobre la creación? No es que se va a tomar la autoridad única y exclusiva. Hay personas que piensan que creen en Dios en una manera, no enfocado ni en la manera en que nos presenta su palabra, la Escritura, sino muchos piensan que Dios creó todo lo que hay y creó la tierra y todo lo que hay dentro de la tierra, y una vez Dios creó, dio la espalda y se fue caminando. Y allá ustedes ahora arréglensela como puedan. Ahí le he dejado todas las cosas y ustedes miren a ver cómo se las arreglan, cómo se entienden, que sobreviva cada uno y cada uno haga lo que mejor le pareciera. No es eso lo que Dios hizo. Dios, luego de haber creado al hombre, todo y haber creado al hombre, Él dio unas instrucciones, unos deberes. ¿Y qué es señorear sobre las demás cosas? No es, dice que también para que ejerciera dominio. Señorear y ejercer dominio significa administrar las cosas que Dios puso sobre la tierra. Administrar su creación. Y también ejercer dominio es buscar mantener el control de las cosas. Y es ahí donde Dios, cuando crea al hombre, le da la capacidad correcta para que pudiera llevar a cabo esas labores, de poder administrar correctamente, mediante la supervisión de Dios, mediante la dirección de Dios, y también mantener el control de lo que se hace sobre la tierra. Es la responsabilidad del hombre, del ser humano, de poder llevar a cabo esa labor de cuidar lo que Dios puso sobre esta tierra, de cuidarlo, de velar porque las cosas se hagan conforme a los principios que Dios estableció. Es la responsabilidad del hombre velar en cuanto a lo que es la conducta, el comportamiento de lo que se hace, sea para un bien de la misma creación. Vemos como hoy día, pues, cuánto ha sufrido, como dice la palabra, cuánto en Romanos 8 ha sufrido la tierra, la creación, como si estuviera gimiendo
por el desorden, la crisis, el caos que la tierra está sufriendo. Porque cada cual está haciendo muchas veces lo que mejor le parezca y no está cuidando del orden que Dios estableció. Por eso es la responsabilidad nuestra poder seguir manteniendo el principio de Dios de lo que es la creación, de lo que es la forma correcta de vivir sobre esta tierra. Una forma que sea de bien para los demás. El crimen, la delincuencia y sin número de cosas más pudiéramos estar mencionando cuánto daño ha hecho a la misma creación, a la misma humanidad. Por eso nosotros como hombres, entendiendo los planes y propósitos de Dios, debemos seguir dando el ejemplo de lo que Dios estableció para que lo hagamos correctamente delante de sus ojos y delante de los demás. Ese es nuestro cometido, ese es nuestro cometido, ese es nuestro deber sobre esta tierra. Vemos como, mire, cuando el Señor estaba con sus discípulos en Mateo capítulo 20, el versículo 25, y hubo un poquito de distorsión entre ellos y unos intereses fuera de orden, porque decían, yo cuando estés allá en tu reino, uno quería estar ¿a dónde? A su derecha, y el otro quería estar a su izquierda y ser los que llevaran el comando, la autoridad mayor. Y el Señor les dice un momentito, los gobernantes de este mundo, de esta tierra, se adueñan, se apropian de las naciones y las llevan como si ellos fueran la autoridad suprema. Y eso es lo que hace. Él dijo, entre ustedes eso no va a ser así, ni en el reino de Jesucristo. Pero eso es lo que ha sucedido. Las naciones, los gobernantes se han adueñado de las naciones, de los países, se han tomado un poder más allá del que Dios le ha dado y gobiernan con fuerza, con imposición. Y son gobiernos hasta dictatoriales donde no toman en cuenta el bien de los demás, sino para beneficiarse a sí mismo. Una manera egoísta de vivir. Y el Señor dijo, no debe ser así. Eso no fue el principio de lo que Dios estableció. Yo no sé cuántos de ustedes quizás han oído, pero estuve viendo una entrevista. Me gusta ver todas estas cosas de lo que está sucediendo y de lo que son los planes futuros y las cosas que están planificando para ir a buscar lugar fuera de esta tierra. Entonces estuve viendo una entrevista donde el reportero que estaba entrevistando a una persona no científica, no que trabaja en eso, pero sí alguien que conoce, alguien que sabe lo que está sucediendo entre los planes futuros y proyectos que hay para aquellos que se está pensando fuera de esta tierra. Y es ahí donde la persona que le preguntaba, el reportero, le decía, ¿y cuáles los planes futuros que hay para allá, para el espacio? Y él le decía, bueno, en este momento hay una gran presión y una guerra, no directamente física, pero hay una guerra de poder. A ver quién es el primero que conquista el espacio. Número uno, que Dios nos dijo y dio instrucciones al ser humano que este era el lugar donde teníamos que estar y administrarlo y hacer lo correcto delante de Dios. En ningún momento Dios dio órdenes de que buscaran otro sitio fuera de esta tierra. Sin embargo, el ser humano, por el poder de querer dominar, mandar y ejercer mayor grandeza, ahora quieren salirse fuera de la atmósfera de la tierra para buscar otros lugares en el espacio. Y él le dice, ¿y qué planes están habiendo? Él le dice, bueno, tanto Estados Unidos como Rusia, China, Japón,
y aún España están haciendo proyectos de cómo poder ir a establecer bases espaciales fuera de nuestra tierra. Y por eso ahora hay una lucha para ver quién llega a ir a conquistar la luna. Supuestamente Estados Unidos lo hizo hace casi unos 50 años atrás, pero eso está un signo de interrogación. Los que creen que lo hicieron, los que creen que no, los que ponen evidencia que sí, los que tienen evidencia que no. Yo tengo la mía propia. Pero ahora en 5 años, Estados Unidos espera, dicen ellos, volver a la luna, porque han tardado tanto. Y ahora quieren ir a establecer una base espacial. Y en esa misma lucha está Rusia, está Japón, está China, está España, tratando de ver quién es el que lo logra más rápido, porque el primero que llegue allí ya pone su estación. Y también está la lucha por conquistar otros mundos, como Marte. No sé si lleguen a miércoles, jueves, algún día. Pero esa es la pelea, esa es la lucha que hay. Porque están buscando adueñarse de lo que Dios dijo que no se tienen que adueñar. Y él le decía, pero bueno, en todo esto, ¿quién va a ser el dueño del espacio? Entonces él dice, bueno, el primero que conquiste se hace dueño del espacio. Y así está la mentalidad del hombre. Actualmente se está tratando, y le decía, se está tratando de buscar un planeta similar, semejante a la Tierra. ¿Por qué? Porque saben los científicos que nuestro planeta no, al ritmo que va, no va a durar muchos años. Entonces están tratando de buscar otro sitio donde comience la humanidad nuevamente. No hay principio de Dios. No hay entendimiento para ellos de Dios. No hay el temor a lo que es el Creador, porque no quieren aceptar que todo lo que se creó lo hizo uno solo, y ese es nuestro Dios, nuestro Señor. Amén. Ese es el Creador de todas las cosas. Y están tratando de buscar un lugar, y dicen que ya vieron un sistema solar semejante al nuestro, porque tiene un telescopio gigantesco allá arriba en el espacio, buscando dónde pueden encontrar un sistema solar semejante. Dicen que ya pudieron encontrar, ya lo vieron, y hay un sol y hay planetas que son similares al nuestro. La única diferencia es que para llegar allá van a tardar de 200 a 300 años de viaje. Yo no sé si cuando lleguen los huesitos nada más son los que van a estar allí, y si los huesitos van a poder hacer algo. Pero esa es la mentalidad. Dios no nos puso aquí con otro propósito, sino fuera para nosotros hacer lo que Él dijo que hagamos, y en lo que hagamos siempre honremos su santo nombre. No hay otro lugar. Dios sabe lo que hizo y dónde nos colocó. Y Él sabe hasta cuánto tiempo vamos a estar aquí. Y el hombre se ha adueñado de lo que es de Dios, pero todo le pertenece a Él. Dice claramente el Salmo 24, porque del Señor es que la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en Él habita. Porque todo fue, Colosenses 1:16, todo fue creado por Él. Sean las cosas visibles, sean las invisibles, todo fue creado por Él y también para Él, para nuestro Señor Jesucristo. Así es que nosotros estamos en esta tierra por voluntad de Dios. Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza, nos dio esa capacidad, nos hizo superior a las demás cosas creadas en este mundo.
pero también nos ha dado una responsabilidad que tenemos que seguir manteniendo de esos principios de Dios sobre la tierra. Ahora, era una tarea grandísima. Hay un dicho, un refrán que dice: a un gran poder se requiere ¿qué? Una gran responsabilidad. A un gran poder que se da a algo, a alguien, eso conlleva o demanda una gran responsabilidad. Y por eso Dios vio que tal vez el hombre por sí solo no iba a ser capaz de poderlo hacer todo. Vamos a seguir leyendo lo que dice la Escritura. Dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le voy a hacer qué? Una ayuda idónea para él. Y puso a dar nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿qué hizo? Una mujer, y la trajo al hombre. Miren, ¿cuántos sabían que Dios fue el primer cirujano sobre la tierra? La primera operación que se dio sobre la tierra la hizo el mismo Dios. Y no solamente un cirujano, sino un cirujano plástico, el mejor. Porque dice que cerró la carne que ni se notaba. Nada, como si no hubiera pasado nada. A veces cuando se hacen operaciones quedan las marcas, ¿verdad que sí? Y quedan cicatrices. Y se trata de buscar métodos para tratar de borrarlas. Pero Dios lo hizo ahí, en el mismo momento. El hombre por sí solo no va a poder llevar la carga. Por eso Dios dijo: le pondremos una ayuda idónea. ¿Y qué es ayuda idónea? ¿Qué significa? La ayuda apropiada. La ayuda que va a poder llevar a cabo la labor que él tiene que hacer. Dios no hizo a la mujer de la misma forma que hizo al hombre. Nadie vaya a salir disparado ahora. Pero no la hizo de la misma forma. Al hombre Dios lo formó y lo hizo a su imagen y semejanza. No dice eso mismo de la mujer. Dios la hizo de algo hermoso del hombre. Amén. Amén. Hoy es el día de los padres. Tenemos que reconocer. Amén, Padre. Dale un aplauso. Amén. Y algo hermoso genera algo hermoso también. Así que nos hizo hermosos todos. Así es que Dios dijo: vamos a hacerla de Él mismo. Y ya el hombre tenía la imagen y semejanza de Dios, y esa imagen y semejanza de Dios la transmite a la mujer. Ahora, ¿por qué no lo hizo diferente? ¿Por qué no tomó también su tiempo como hizo al hombre y describió y llevó a cabo todas las mismas funciones? Para que entendamos que nos necesitamos el uno del otro. Porque uno del otro somos parte. Amén. Del hombre sale la mujer y de la mujer sale el hombre. Salen los demás. Pero todo viene de la misma raíz. Entonces, Dios quiso que fuera así para que nadie se sienta diferente a nadie. Somos iguales delante de Dios. La única diferencia que Dios dio esas responsabilidades a cada uno. Al hombre, que él iba a tomar la administración y control de todo lo que era la creación. Pero la mujer, que iba a ser su ayuda idónea. Así que el hombre por sí solo no puede funcionar en su totalidad, porque necesita ¿a quién? Muy buen adjetivo.
a la ayuda idónea, a la ayuda apropiada, con la capacidad de poder razonar, evaluar y entre ambos poder llevar a cabo las funciones. Así es que Dios sabe lo que hace, amén. Y nos hizo a cada uno en la manera en que Él lo determinó y así mismo lo estableció. Así es que tanto el hombre como la mujer han sido creados por Dios, no para que haya contención. No los hizo separados, los hizo del uno al otro, para que no haya contención, no haya peleas, y eso nunca sucede. No haya competencia, no haya rivalidad, sino que entendamos que ambos somos iguales delante de Dios, aunque tenemos diferentes lugares que Dios estableció, labores que Dios estableció, pero somos iguales todos delante de Él. Todos somos iguales delante de Él. Amén. Amén. Las 3 de la tarde ya. Vamos a seguir. No solamente el líder principal de la creación es el hombre, el padre, sino también el líder principal ¿de dónde? Del hogar. Cuidado con lo que vamos a leer ahora. Dice en Efesios 5, 21, 23. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, solamente las casadas. No. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. No lo dije yo, lo dice la palabra. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oigo mucho silencio. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Alguien dijo amén? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren, estos versículos no les gustan al movimiento feminista, para nada. A los machistas les gusta, pero esto no tiene nada que ver con el movimiento feminista, ni con el movimiento machista, ni nada de eso. Eso pertenece allá, al mundo, a los que no siguen los principios de Dios. Una de las cosas que a veces se señala que esto lo escribió el apóstol Pablo, ¿saben? Y a veces me ha dolido cuando dicen que el apóstol Pablo era muy machista. Miren, hasta dónde llega la terquedad. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto simplemente es el orden que Dios estableció. Cuando lo analizamos en el Espíritu, lo analizamos en el Señor y estamos dispuestos a obedecer a la voluntad de Dios y a seguir lo que Dios estableció, entonces lo vamos a comprender. Primero dice, someteos ¿quiénes? Unos a otros. Reconozcamos el lugar que Dios ha puesto a cada uno. Así como desde la creación Dios lo estableció, así mismo debe seguir funcionando. Dios puso al hombre en un lugar dentro de la creación, pero también un lugar dentro del hogar. Dios puso a la mujer en un lugar dentro de la creación, así mismo Dios puso a la mujer dentro del hogar. Y cada cual tiene sus funciones para que el hogar se beneficie. Uno sin el otro no va a poder funcionar de la manera correcta. El hombre tiene la responsabilidad principal delante de Dios por su hogar. ¿Cómo lo va a llevar? Por su parte, la mujer también tiene unas responsabilidades. Y entre ambos llevan el hogar.
El hombre no es que va a tomar una autoridad más allá de lo que Dios le ha dado. Cuando eso sucede, en vez de cabeza se vuelve ¿qué? Cabezón. Y ahí es donde entonces las cosas se desajustan. Dios sabe lo que hace. Y cada cual llevando a cabo su labor. Ahora dice, así como en el Señor. Y hace la analogía, la comparación. Así como Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia se somete a Cristo, hacemos lo que Cristo ha establecido y en la manera en que Dios ha establecido las cosas. Así mismo funciona el hogar. Y cada cual, honrando a Cristo, realiza su labor. ¿Y qué diferencia va a haber en el hogar? Cuando cada cual se somete a sí mismo, reconoce el lugar que Dios le ha puesto y cada cual ejerce la función correcta delante de Dios. Dice en Primera de Corintios 11 que Cristo es la cabeza del hombre y Dios la cabeza de Cristo. Tiene que haber un orden en todas las cosas, porque cuando no hay un orden que se forma, un desorden. Entra entonces el caos, entran los conflictos. Y cuando vemos los hogares, muchas veces el problema principal es el orden que debe de llevar el hogar. Si se lleva el orden correcto, sometidos a Cristo, y haciendo lo que Él ha establecido, va a ser un hogar diferente. Pero si el hogar quiere marchar a lo que son los intereses de cada uno, y que aquel no quiere hacer el lugar ni el otro, y el otro no quiere hacer lo que el otro determina, ahí es que se vuelve el desorden. Dios estableció un orden sobre toda la tierra. Mire, no hay toda institución y toda organización que hay sobre la tierra tiene que llevar un orden de autoridad, ¿cierto? Todo tiene que llevar un orden, porque si no todo se vuelve un desorden. Toda institución, toda organización tiene que tener lo que se llama una cabeza, un presidente o un director, tiene que tenerlo. Y de ahí parte aquellos que siguen en diferentes autoridades, diferente orden. Y cada uno se somete al otro y cada uno lleva a cabo su labor. Eso es todo. De la misma manera está la iglesia. Cristo estableció un orden dentro de la iglesia. Por eso es que él hace esa comparación. Así como Cristo es cabeza de la iglesia y en la iglesia se establece un orden de autoridades, así cualquier institución sobre esta tierra. Y la iglesia es una institución establecida por Jesucristo. Todo lleva su orden. Todo lleva el lugar el cual debe cada uno tener. Y eso es lo que Dios quiere. Que hagamos el orden de Él. Porque si no se sigue el orden que Él ha puesto, entonces va a venir el conflicto, va a venir el caos, va a venir el desorden. Y eso es lo que Dios ha puesto y lo que Cristo estableció para que se siguiera ese orden. Cada cual haciendo su labor y cada uno reconociendo el lugar que Dios le ha puesto. Ahí es que las cosas van a funcionar en la manera correcta. ¿Cuánto lo creen? Mira lo que sigue diciendo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Hablando de Cristo y la iglesia, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo
y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Cada cual en el lugar que Dios le ha dado, reconociendo autoridad y reconociendo la labor y la función. Ahora, ¿qué dice? Que así como Cristo sustenta la iglesia, así como Cristo provee para la iglesia, es la labor del padre, del marido, proveer para el hogar, mantener ese principio latente que es el responsable principal del hogar, así como de la creación, y que tiene que cuidar el hogar, que el hogar pueda disfrutar de lo que necesita, que pueda ser ese proveedor donde no las cosas van a marchar en orden, pero también se va a proveer para cada necesidad. Dice, el hombre ame a su mujer. Al amarla está incluyendo, o es implícito, que la va a cuidar, la va a proteger, le va a proveer, le va a sustentar. Y eso es lo que implica el amar. El amar no es solamente decir, yo te amo, yo te quiero. El amor es una acción, algo que además de decir, se tiene que demostrar. Amén. Conocí años y años atrás una pareja, eran de la iglesia, y toda la semana, una ocasión los visité, y él le decía, ay, no saben cuánto yo amo a mi esposa, y yo la veía ya media fría. Ay, porque yo la amo, ¿verdad que sí? Y le hacía así sentado en la mesa, ¿verdad que yo te amo mucho? Ah, mire, yo toda la semana le traigo una flor y se la doy toma los viernes, una flor, y se la daba, ay, mucho cariño, pero ella se veía como fría, porque el amor era solamente de palabras, porque le engañaba. Entonces no hay nada que cree mayor dolor y sufrimiento cuando no se está respondiendo en la manera en que debe ser. El amor no es solamente decir el amor, hay que realmente demostrarlo. Y cuando una mujer se siente amada, cuidada, protegida, y se siente con esa seguridad y confianza, mire, es lo que se dice, no hay mujer que no diga, sí mi marido, sí mi esposo. Amén. Aleluya. Pero el sometimiento viene por el amor primero a Cristo y el amor de los unos a los otros. No es impuesto. No es una autoridad impuesta. Es una autoridad que se gana con el amor. ¿Cuánto dan el aplauso? Porque eso no es asunto de feminismo ni de machismo. ¿Quién es más? ¿Quién es menos? ¿Quién es superior? ¿Quién es inferior? ¿Quién domina más? ¿Quién grita más? No. Es un asunto basado en el amor y el cuidado que tienen que tener los unos de los otros. Y vamos al último punto. Dice así, el líder principal espiritual. No solamente el líder principal de la creación, líder principal del hogar, sino también el padre es el líder principal espiritual. Vamos a ver qué dice la escritura ahí en esos pasajes. Dice, por tanto guárdate, está hablando a los padres, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás ¿a quién? A tus hijos y a los hijos de tus hijos.
para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandatos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, por generaciones, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y amarás a Jehová tu Dios, eso es lo principal, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, en primer lugar en la casa, y andando por el camino, fuera de la casa, en el viaje, al acostarte y cuando te levantes, manteniendo esas palabras, estatutos y principios de Dios. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño, a tu hijo, en el camino que debe de andar. Esto es una versión que se puede comprender mejor. Normalmente leemos, instruye al niño en su camino. Y es importante entender cuál es lo que eso quiere decir, porque ya se estaba corriendo una enseñanza falsa que es, instruye al niño en el camino que él quiera ir. Y apóyalo y deja que él tome sus propias decisiones. ¿Qué sabe un niño hacer de esto? Por eso es que hay tanta delincuencia. Y se están desviando los valores morales de que el niño escoja qué género quiere ser. Instruye al niño en el camino que debe de andar. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es la responsabilidad principal del padre y junto con la esposa, la madre, instruirlos, hablarles del Señor, hablarles de la palabra. Sabe que siempre se ha dicho que el padre es el guía espiritual del hogar, es el sacerdote del hogar. El sacerdote en la antigüedad era aquel el cual guiaba al pueblo hacia Dios, el que velaba por la vida espiritual del pueblo, que no se apartaran del camino correcto, que pudieran escuchar la palabra de Dios, los estatutos, los mandatos de Dios, y que el pueblo se mantuviera en esa comunión con Dios, con su Creador. Y esa era la labor del sacerdote principalmente. Esa es la labor de todo padre, poder ser el guía espiritual de la casa, poder traer los principios de Dios sobre la casa, enseñar a los hijos para que a su vez esos hijos, cuando ya sean grandes, le enseñen los mismos principios a sus hijos y así siga por todas las generaciones. El padre y junto con la madre van a trabajar la vida espiritual del hogar para que Jesucristo reine y sea Señor del hogar. La iglesia se une a darle ese seguimiento, pero los principios comienzan en el hogar. Los principios comienzan en el hogar y de ahí parte para los demás. En una ocasión, y con esto voy terminando, una ocasión, siempre lo recuerdo, tenía como 12, 13 años, todavía está fresquecita en mi mente, no hace tanto tiempo, y siempre recuerdo, había un anuncio en la televisión, y eso nunca se me ha olvidado, nunca, y lo he usado muchas veces como ilustración cuando se hablan de estos temas. Y el anuncio era que estaba un padre así frente, la cámara lo tenía, solamente se veía esta parte, y un padre decía, yo no sé qué le está pasando a mi hijo. Ese era el anuncio. Y él decía, porque cuántas veces le he dicho lo mismo, y él no me hace caso. Yo no sé qué le está pasando. Y así, era como
una queja, pero a la misma vez un dolor, una preocupación. Yo no sé qué le está pasando a mi hijo. ¿Cuántas veces le digo que no puede fumar? Era un hijo joven, que no fume, que eso no es bueno, que eso le va a hacer daño. Eso no es correcto para él, estar fumando. Pero no me hace caso. Y mientras seguía hablando y diciendo así, que yo le digo que no lo haga y él lo sigue haciendo, la cámara fue echando hacia atrás y ya más de aquí, la parte de la mitad del cuerpo, empezó a verse completo sentado en un banquito y con un cigarrillo en la mano. Y terminó el anuncio diciendo: yo no sé por qué mi hijo no me hace caso. Sabemos, ¿verdad? Lo que... Amén. Sabemos lo que eso quiere decir, ¿verdad? Hay un dicho que dice: lo que haces, habla tan fuerte que no escucho lo que me dices. Los hijos, y esto es evaluado por diestros en esta materia, psicólogos y sociólogos, consejeros de familia, podemos enseñarle 1000 cosas a los hijos, pero un mal ejemplo les dice más que esas 1000 palabras, pues son mis consejos. Nuestra mejor enseñanza a los hijos es darle una vida de ejemplo. ¿Por qué Jesucristo tenía tanta autoridad? Mateo capítulo 7 al final dice: y la gente lo veía con autoridad porque no enseñaba igual que los fariseos. ¿En qué residía la autoridad de Jesucristo? En que no solamente daba la palabra de verdad, sino que él vivía correctamente delante del Padre Celestial. Y todo lo que hacía era digno de imitar. No solamente hablaba, sino que hacía lo que él decía. Por eso, nada mejor que poderle dar este legado a nuestros hijos, pero dárselo con palabras, pero sobre todo con nuestro propio ejemplo. Que podamos ser ese padre que tiene los principios correctos como hombres responsables de la creación, como padres, hombres responsables del hogar, y también como padres y hombres responsables de la vida espiritual de nuestros hijos. Por eso Josué 24:15 dijo: ustedes, yo no sé qué van a hacer, le dijo al pueblo, no sé qué camino van a tomar después que estableció el pueblo en la tierra prometida. No sé lo que van a hacer cada uno. Ustedes han escuchado los mandamientos, los estatutos de Dios, lo que Dios ha hecho con nosotros, cómo sacó el pueblo, cómo estuvo por el desierto, cómo nos entró a la tierra, cómo la pudimos conquistar. No sé de aquí en adelante qué va a hacer cada uno. Pero Josué dijo: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Repite conmigo: yo y mi casa serviremos al Señor. Todos juntos, Padre: yo y mi casa serviremos al Señor. Dale el aplauso fuerte al Señor. Cristo estableció un orden dentro de la iglesia. Por eso es que él hace esa comparación. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, y en la iglesia se establece un orden de autoridades, así cualquier institución sobre esta tierra. Y la iglesia es una institución establecida por Jesucristo. Todo lleva su orden. Todo lleva el lugar el cual debe cada uno tener. Y eso es lo que Dios quiere, que hagamos el orden de Él. Porque si no se sigue el orden que Él ha puesto, entonces va a venir el conflicto, va a venir el caos, va a venir el desorden. Y eso es lo que Dios ha puesto y lo que Cristo estableció para que se siguiera ese orden. Cada cual haciendo su labor y cada uno reconociendo el lugar que Dios le ha puesto. Ahí es que las cosas van a funcionar en la manera correcta. ¿Cuánto lo creen?
Mira lo que sigue diciendo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Hablando de Cristo y la iglesia, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Cada cual en el lugar que Dios le ha dado, reconociendo autoridad y reconociendo la labor y la función. Ahora, ¿qué dice? Que así como Cristo sustenta la iglesia, así como Cristo provee para la iglesia, es la labor del padre, del marido, proveer para el hogar, mantener ese principio latente que es el responsable principal del hogar, así como de la creación, y que tiene que cuidar el hogar, que el hogar pueda disfrutar de lo que necesita, que pueda ser ese proveedor donde no las cosas van a marchar en orden, pero también se va a proveer para cada necesidad. Dice, el hombre ame a su mujer. Al amarla está incluyendo, o es implícito, que la va a cuidar, la va a proteger, le va a proveer, le va a sustentar. Amén. Y eso es lo que implica el amar. El amar no es solamente decir, yo te amo, yo te quiero. El amor es una acción, algo que además de decir, se tiene que demostrar. Amén. Conocí años y años atrás una pareja, eran de la iglesia, y toda la semana, una ocasión los visité, y él le decía, ay, no saben cuánto yo amo a mi esposa, y yo la veía ya media fría, ay, porque yo la amo, ¿verdad que sí? Y le hacía así sentado en la mesa, ¿verdad que yo te amo mucho? Ah, mire, yo toda la semana le traigo una flor y se la doy toma los viernes, una flor, y se la daba, ay, mucho cariño, pero ella se veía como fría, porque el amor era solamente de palabras, porque le engañaba. Entonces no hay nada que cree mayor dolor y sufrimiento cuando no se está respondiendo en la manera en que debe ser. El amor no es solamente decir el amor, hay que realmente demostrarlo. Y cuando una mujer se siente amada, cuidada, protegida, y se siente con esa seguridad y confianza, mire, es lo que se dice, no hay mujer que no diga, sí mi marido, sí mi esposo. Amén. Aleluya. Pero el sometimiento viene por el amor primero a Cristo y el amor de los unos a los otros. No es impuesto. No es una autoridad impuesta. Es una autoridad que se gana con el amor. ¿Cuánto dan el aplauso? Eso no es asunto de feminismo ni de machismo. ¿Quién es más? ¿Quién es menos? ¿Quién es superior? ¿Quién es inferior? ¿Quién domina más? ¿Quién grita más? No. Es un asunto basado en el amor y el cuidado que tienen que tener los unos de los otros. Y vamos al último punto.
Dice así, el líder principal espiritual. No solamente el líder principal de la creación, líder principal del hogar, sino también el Padre es el líder principal espiritual. Vamos a ver qué dice la Escritura ahí en esos pasajes. Dice, por tanto guárdate, está hablando a los padres, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás ¿a quién? A tus hijos y a los hijos de tus hijos, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandatos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, por generaciones, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y amarás a Jehová tu Dios, eso es lo principal, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, en primer lugar en la casa, y andando por el camino, fuera de la casa, en el viaje, al acostarte y cuando te levantes, manteniendo esas palabras, estatutos y principios de Dios. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño, a tu hijo, en el camino que debe de andar. Esto es una versión que se puede comprender mejor. Normalmente leemos, instruye al niño en su camino. Y es importante entender qué es lo que eso quiere decir, porque ya se estaba corriendo una enseñanza falsa que es instruye al niño en el camino que él quiera ir y apóyalo y deja que él tome sus propias decisiones. ¿Qué sabe un niño hacer de esto? Por eso es que hay tanta delincuencia y se están desviando los valores morales de que el niño escoja qué género quiere ser. Instruye al niño en el camino que debe de andar, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es la responsabilidad principal del padre, y junto con la esposa, la madre, instruirlos, hablarles del Señor, hablarles de la palabra. Sabe que siempre se ha dicho que el padre es el guía espiritual del hogar. Es el sacerdote del hogar. El sacerdote en la antigüedad era aquel el cual guiaba al pueblo hacia Dios, el que velaba por la vida espiritual del pueblo, que no se apartaran del camino correcto, que pudieran escuchar la palabra de Dios, los estatutos, los mandatos de Dios, y que el pueblo se mantuviera en esa comunión con Dios, con su Creador. Y esa era la labor del sacerdote principalmente. Esa es la labor de todo padre. Poder ser el guía espiritual de la casa. Poder traer los principios de Dios sobre la casa. Enseñar a los hijos para que a su vez esos hijos, cuando ya sean grandes, le enseñen los mismos principios a sus hijos y así siga por todas las generaciones. El padre y junto con la madre van a trabajar la vida espiritual del hogar para que Jesucristo reine y sea Señor del hogar. La iglesia se une a darle ese seguimiento, pero los principios comienzan en el hogar. Los principios comienzan en el hogar. Y de ahí parte para los demás. En una ocasión, y con esto voy terminando, una ocasión, siempre lo recuerdo, tenía como, 12, 13 años, todavía está fresquecita en mi mente, no hace tanto tiempo, y
siempre recuerdo, había un anuncio en la televisión. Y eso nunca se me ha olvidado, nunca. Y lo he usado muchas veces como ilustración cuando se hablan de estos temas. Y el anuncio era que estaba un padre así frente, la cámara lo tenía, solamente se veía esta parte, y un padre decía, yo no sé qué le está pasando a mi hijo. Ese era el anuncio. Y él decía, porque cuántas veces le he dicho lo mismo, y él no me hace caso. Yo no sé qué le está pasando. Y así, era como una queja, pero a la misma vez un dolor, una preocupación. Y yo no sé qué le está pasando a mi hijo. ¿Cuántas veces le digo que no puede fumar? Era un hijo joven, que no fume, que eso no es bueno, que eso le va a hacer daño. Eso no es correcto para él, estar fumando. Pero no me hace caso. Y mientras seguía hablando y diciendo así, que yo le digo que no lo haga y él lo sigue haciendo, la cámara fue echando hacia atrás y ya más de aquí, la parte de la mitad del cuerpo, empezó a verse completo sentado en un banquito y con un cigarrillo en la mano. Y terminó el anuncio diciendo, yo no sé por qué mi hijo no me hace caso. Sabemos, ¿verdad? Amén. Sabemos lo que eso quiere decir, ¿verdad? Hay un dicho que dice, lo que haces, habla tan fuerte que no escucho lo que me dices. Los hijos, y esto es evaluado por diestros en esta materia, psicólogos y sociólogos, consejeros de familia, podemos enseñarle 1000 cosas a los hijos, pero un mal ejemplo les dice más que esas 1000 palabras, pues son 1000 consejos. Nuestra mejor enseñanza a los hijos es darle una vida de ejemplo. ¿Por qué Jesucristo tenía tanta autoridad? Mateo capítulo 7 al final dice, y la gente lo veía con autoridad, porque no enseñaba igual que los fariseos. ¿En qué residía la autoridad de Jesucristo? En que no solamente daba la palabra de verdad, sino que él vivía correctamente delante del Padre Celestial. Y todo lo que hacía era digno de imitar. No solamente hablaba, sino que hacía lo que él decía. Por eso, nada mejor que poderle dar este legado a nuestros hijos, pero dárselo con palabras, pero sobre todo con nuestro propio ejemplo. Que podamos ser ese padre que tiene los principios correctos como hombres responsables de la creación. Como padres, hombres responsables del hogar. Y también como padres y hombres responsables de la vida espiritual de nuestros hijos. Por eso Josué 24:15 dijo, ustedes, yo no sé qué van a hacer, le dijo al pueblo. No sé qué camino van a tomar después que estableció el pueblo en la tierra prometida. No sé lo que van a hacer cada uno. Ustedes han escuchado los mandamientos, los estatutos de Dios, lo que Dios ha hecho con nosotros, cómo sacó al pueblo, cómo estuvo por el desierto, cómo nos entró a la tierra, cómo la pudimos conquistar. No sé de aquí en adelante qué va a hacer cada uno. Pero Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Repite conmigo, yo y mi casa serviremos al Señor. Todos juntos, Padre, yo y mi casa serviremos al Señor. Dale el aplauso fuerte a Dios.